Radio Esperanza, manantial de música. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta a todos nuestros hermanos y amigos. Estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida y te damos muchas gracias por acompañarnos como cada jueves. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números de teléfono por si quieres regalarnos una llamada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a la Palabra. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Los medios por los que nos puedes mandar mensajes, uno es un celular, 818-252-8607, los mensajes ya sea hoy o durante la semana, el correo volviendoa.dios@hotmail.com y el Facebook que es Volviendo a la Palabra. También tenemos una página de internet donde puedes checar las prédicas de programas anteriores, es www.volviendoalapalabra.com. Y bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Sabes, hoy estamos cumpliendo 4 años de predicar aquí en radio, muy agradecidos con todos los hermanos que nos escuchan cada jueves y con todos los que hacen posible que nosotros estemos aquí, primeramente nuestro Señor, al cual exaltamos y al cual predicamos, y a eso venimos, a lo que fuimos enviados a exaltar el nombre de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar en la segunda carta de Pedro y con el tema que tenemos desde hace 2 semanas. Dijo Pedro en segunda de Pedro 2:1 en adelante, dijo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. De esto hemos hablado las últimas 2 semanas. Ojalá y lo hayas entendido ya, que tu vida es la que está en juego. No sé si creas lo que dice la Biblia o no, pero hemos visto, por ejemplo, primera de Juan 4:1. Dice: no creer a todo espíritu, sino probadlos, a ver si son de Dios. Estas partes también están en la Biblia, también hay que creerlas, también son mandamientos, también hay que practicarlos. Yo no sé si tú estás probando a quienes te están predicando. Debemos ser como los de Berea, que dice en el libro de Hechos que los de Berea escudriñaban la Escritura para ver si lo que les predicaban era verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la clave. Escudriñar la Escritura. Ir a la Escritura por nuestra cuenta. La Escritura y distinguir las doctrinas que nos predican. Esto se trata de doctrinas falsas y doctrinas verdaderas. Las doctrinas verdaderas te llevarán al cielo. Las doctrinas falsas, pues tú a dónde crees que te van a llevar. Pero de eso se trata, de ponerlos a prueba. En Apocalipsis 2:2, el Señor exalta a alguien y le dice: yo reconozco que tú has puesto a prueba a los falsos apóstoles, los hallaste mentirosos. Eso es lo que nos pide. Eso es lo que nos pide. Y por el contrario, recrimina a otros las doctrinas que tienen. En el 2:6 a uno le dice: tienes la doctrina de los nicolaitas. En el 2:14 le habla de la doctrina de Balaam, que no es otra más que la de la prosperidad, la de vender por el dinero. De doctrina se trata esto. Como vimos ahorita que dice probar a los espíritus, cómo ponerlos a prueba. De eso estamos hablando. Las últimas 2 semanas hablamos de una de las principales características de un falso, y es la avaricia, lo que hace con el dinero, cómo lo desea, cómo lo obtiene y cómo lo gasta. Lo que predica también, si te asusta
con maldición, si te asusta con Malaquías, si te predica que tenemos que diezmar, porque el diezmo no es hoy para los cristianos. Si te predica eso, si te asusta, es que es un falso. Si te dice que él tiene que darse la gran vida, y no nomás él, que todos, que el cristiano debe tener lo mejor, que si tú lo ves que se da la gran vida con tus diezmos, es que es un falso. Si no te enseña cómo debes usar el dinero en el reino de Dios, si no te enseña que tienes que dar a los pobres, al necesitado, si no te empuja o te guía a hacer obras, es que es un falso. El dinero es una clave para distinguir lo falso de lo verdadero. El dinero es un termómetro, pero no nomás para distinguir a los demás, sino para ponerte a prueba a ti mismo. A ti mismo. ¿Cuánto de tu dinero, entre comillas tuyo, porque acuérdate que el dinero no nos pertenece, pero cuánto estás gastando o invirtiendo en el reino de Dios? Ahí está la clave para saber si somos o no somos. ¿Le estás dando las obras a Dios? Cuando hablan del diezmo, ¿a poco Dios es un limosnero? Si todo le pertenece, dijo el Señor, mío es el oro y la plata en Ageo 2:8. Pero el dinero es el mejor termómetro para saber si se es o no se es cristiano. Lo que haces con él, cómo lo gastas, cómo lo deseas, cómo lo pides. Mateo 6:2. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si dependes del dinero, si pones tu confianza en el dinero. Esa es la primera de las claves. La segunda característica para distinguir a un falso de un verdadero es la predicación, lo que enseña. Eso dice la Biblia desde todos los ángulos. Eso dice la Biblia cuando habla de cómo debe ser un ministro verdadero. Eso dice la Biblia cuando habla de cómo van a ser los falsos. Por ejemplo, en Tito 1:5, ojalá ahí tengas tu Biblia en mano y tomes nota. Por ejemplo, en Tito 1:5 en adelante, cuando habla de los requisitos de un ministro de Dios, dice Pablo, por eso te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Que ancianos quiere decir pastores. Ahora fíjate los requisitos, dice en el 1:6, el que fuere irreprensible, el que fuere marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. No puede haber pastores divorciados. ¿Y cuántos tienen en sus congregaciones pastores divorciados? Que sea marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. ¿Y cuántos pastores andan por ahí? Y tú ves sus hijos desordenados. No puede ser pastor. Dice la Biblia, pues si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar a una iglesia? Vuelve a decir en el 1:7 de Tito, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Y otros ya descalifican aquí porque por lo regular el pastor de hoy cree que tiene más unción que los demás. Y no es así, se creen hechos a mano, bajados del cielo directo. ¿Cuántas veces te han dicho, no toquen al ungido? Cálmate tú, ungido. Todo cristiano tiene el Espíritu de Dios. Todo cristiano es ungido. Es ungido. Sigue diciendo ahí en Tito, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas, de lo que hemos hablado, de la avaricia, No puede haber un pastor avaricioso. Y sigue diciendo Tito 1:8 que debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y en el 1:9 dice, y retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda él exhortar con sana enseñanza. Es decir, la sana doctrina es lo que distingue un falso de un verdadero. Y esto está por toda la Biblia. Dice en 1 de Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Buen maestro, sana doctrina, no un neófito, dice ahí. Y esa es la segunda clave
para distinguir un falso pastor. La enseñanza. La falsa doctrina lo hace falso pastor. La labor de un pastor de Dios es enseñar la sana doctrina. La labor de un falso pastor es enseñar engaños, es enseñar herejías, como dice en 2 de Corintios 11:13. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, pero se disfrazan como apóstoles de Cristo. Te enseñarán la palabra, pero adulterada. De hecho, dice ahí en 2 de Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4. Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero mira de lo que está hablando. ¿Qué van a predicar? Van a predicarte de Jesús, pero un Jesús diferente. Van a decirte del espíritu, pero un espíritu diferente. Eso es lo que está diciendo aquí. Van a hablarte del evangelio, pero de un evangelio diferente, de un evangelio de sanidad. ¿Cuántos te han dicho que la buena noticia es la sanidad, los milagros, la prosperidad, que Dios te quiere rico? Ese es un evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia, y es una buena noticia que te digan que Dios te va a hacer rico. Es una buena noticia, pero no es la noticia de la Biblia. Te hablan del espíritu, de otro espíritu. Has escuchado unos que dicen que solamente es una fuerza activa. Has escuchado otros que dicen que el espíritu te hace hablar en lenguas raras. Has visto en otros un espíritu que te tira al piso y te revuelca. No sé para qué, pero así lo has visto. Es otro espíritu y te hablarán de otro Jesús. Uno que es puro amor, uno que no castiga, uno que no manda males. ¿Te das cuenta? Eso es lo que describe aquí Pedro también, cuando dice introducirán encubiertamente. Es decir, no te hablarán abiertamente, te van a hablar de Jesús, te van a hablar del Espíritu y te van a hablar del Evangelio, pero torcido, todo torcido. Como dice 2 de Tesalonicenses 2:4. El tiempo donde en el templo estará el anticristo haciéndose pasar por Dios. Pero que la Biblia, todo esto está en la Biblia, y que la Biblia lo diga, ¿sabes qué quiere decir? Que a Dios nada ni nadie lo toma por desprevenido. Aquí mismo cuando Pedro dice, hubo falsos profetas como habrá falsos maestros. No dice a lo mejor, no dice por si vienen, no dice tal vez, está previniéndonos, está diciendo hay falsos pastores. En Hechos 20, cuando Dios por medio de Pablo dice algo parecido, dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero otra vez no está diciendo a lo mejor, no está diciendo les digo esto por si, no, está asegurando. Hay falsos pastores y predican falsas doctrinas. ¿Cómo los vamos a distinguir? Tenemos que leer la Biblia, hermanos. ¿Sabes cómo se hacen las falsas doctrinas? También con la Biblia. Usan la Biblia, pero la tuercen, la manipulan. Pero a Dios no lo sorprenden. En los mismos pasajes nos dice en qué consisten esas falsas doctrinas. ¿A poco tú crees que a Dios un día lo pueden sorprender? Uy, el diablo ya engañó a Dios. Muchos pueden creerlo, pero al Dios verdadero nadie puede sorprenderlo. En los versículos donde habla de estas herejías, de estos falsos, que habrá herejías, Dios nos deja ver de qué tratarán esas herejías. Por ejemplo, otra vez aquí mismo en 2 de Pedro, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y enseguidita dice, y aún negarán al Señor que los rescató. A esa va a haber muchas doctrinas que niegan al Señor. Negarán al Señor, no es una sola, hay varias doctrinas que encajan aquí, pero mira cómo el Señor nos lo dijo desde hace 2000 años.
¿Te das cuenta? Pero tienes que ver el verso, tienes que ver el pasaje. También nos dice cómo lo harán. Dice, lo harán encubiertamente. Es decir, no vendrán a predicarte a alguien. ¿Sabes qué? Jesucristo no es el Señor. Este X es el Señor. No, no lo harán así. Predicarán doctrinas, te enseñarán doctrinas que te hacen negar su señorío. Su señorío. Hay un verso en 1 Corintios 12:3 que, como otros tantos, a veces nos lo enseñan mal o lo malinterpretan. Dice 1 Corintios 12:3: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Yo he visto de estos tipos que echan y se pelean contra los demonios cara a cara. Tal vez en tu iglesia ha pasado. Una vez vi a uno diciéndole a un endemoniado, ¿cómo te llamas? Y él decía, Legión, porque le decía, y después le decía al disque demonio, di que Jesús es el Señor, di que Jesús es el Señor. Y el endemoniado se revolcaba y decía, ven, no puede decirlo. ¿Por qué? Porque es un endemoniado, los demonios no pueden decirlo. Pero es al contrario, en la Biblia se ve que los demonios son aduladores de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 4:33 dice que había un hombre con un espíritu de demonio inmundo. ¿Y sabes qué exclamó? Decía en el 4:34, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Te das cuenta? Los demonios también lo pueden confesar. La Biblia dice que los demonios creen. En Lucas 4:41 dice que salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Si el demonio es el principal adulador. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice el Señor, que son personas que le dicen Señor y no tienen el Espíritu de Dios. La muestra más grande está en Mateo 7:21 y 22. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Personas que si no entrarán, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios y sin embargo le dicen Señor, Señor, ¿te das cuenta? Dice en el 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, otra vez, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros, pero Él les dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Personas no cristianas, pero que le dicen Señor. Señor, de hecho Jesús reclama en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Te das cuenta? Cuando la Biblia habla de que Jesús es nuestro Señor, de que negarán su señorío, no está hablando solo de decirlo, sino de practicarlo, de que sea verdad. Lo que quiere decir 1 Corintios 12:3 es que nadie puede someterse a Jesús como Señor, sino por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa el verso. Cuando Pedro habla de que negarán al Señor, no está hablando de personas que dirán, Jesús no es Señor. Al contrario, habla de personas que probablemente de boca le digan Señor, pero con sus hechos lo nieguen y enseñen a hacer esto, a negar al Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Si vas a un diccionario griego, a un diccionario bíblico, es la palabra kurios, que significa supremo en autoridad, que significa soberano. Soberano quiere decir que puede hacer lo que quiere, que tiene control de todo. Significa amo. Y para acabar pronto, significa Dios. Dios. Señor significa el supremo, el soberano, el amo, Dios. Eso es Jesucristo. Cuando Pedro está diciendo que negarán al Señor, está hablando de que habrá doctrinas disque cristianas, pero que negarán el señorío de Jesús.
Yo creo que la primera y la más clara es la de los testigos de Jehová. Y otros más que dicen que Jesús no es Dios. Cuando dicen que Jesús no es Dios, están diciendo Jesús no es el Señor. ¿Te das cuenta? Cuando la Biblia dice que sí es el Señor. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Hechos 16:31 le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús es el Señor. Y Pedro se refiere a doctrinas que enseñarán lo contrario. Ahora, la doctrina de los testigos lo enseñan muy abiertamente. Te enseñan que Jesús es un Dios menor. Pero Pedro se refiere también a otros que lo harán. ¿Cómo? Nunca se nos debe olvidar que lo harán encubiertamente. Encubiertamente. Por ejemplo, los evangélicos a veces pelean con los testigos, no, que Jesús sí es Dios, y ellos no, que Jesús no es Dios. Pero en la práctica hay doctrinas de los que se dicen cristianos evangélicos que nos hacen tratarlo igual que los testigos de Jehová, que tratan a Jesús como un Dios chiquito, como un Dios menor. Esa doctrina, por ejemplo, en cuanto a la oración, la práctica de hacer una oración y al final decir, te lo pido en el nombre de Jesús, es creer lo mismo que los testigos de Jehová. No lo decimos de boca, no decimos, Jesús es un Dios menor, no decimos. Pero en nuestra mente nos han enseñado a creer lo mismo. Creemos en un Dios grande y todopoderoso y en Jesús, que es el Hijo de ese Dios. ¿Te fijas? En alguien menor, en un Dios más chico, en alguien que no es el Señor de todo. ¿Te das cuenta? No lo dices de boca, pero en tu corazón crees lo mismo. ¿Cómo saber qué estás creyendo? Mira la forma en que oras. Orar y al final decir, lo pido en el nombre de Jesús. Eso es creer que Jesús no es Dios. Eso es negar que es el Señor. Eso es negar su señorío. Ah, claro, pero te lo han enseñado encubiertamente, ¿no? Porque vas a decir, oye, pero mira Juan 14. ¿Qué dice Juan 14:13? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, lo haré. Y parece que significa lo que nos han enseñado. Una de las características de las doctrinas equivocadas, una de las características de las doctrinas que enseñan los falsos pastores, claro que se basan en la Biblia, pero en un versículo o dos y sacados de contexto y escondiendo todos los demás. Todos los que significan lo contrario. Y este es uno de esos ejemplos. Pero grábate, ya hemos hablado en este programa de reglas para interpretar la Biblia correctamente. Las dos principales reglas para interpretar correctamente la Biblia, para entender correctamente lo que Dios quiso decir. La primera es el contexto. Es decir, para saber qué significa un versículo, no podemos sacarlo de su contexto, no podemos interpretarlo aislado, sino que tenemos que leer el contexto, es decir, leer antes y leer después, interpretarlo en todo su contexto. Por ejemplo, aquí Juan 14:13, para saber lo que dice en verdad, tenemos que leer y analizar todo el contexto. Desde Juan 13, cómo están en el aposento, hasta Juan 17, donde después de enseñarles, Jesús ora. Después de darles la mayor enseñanza. ¿Cuál fue esa enseñanza? Lo dice Jesús en Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y después dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Les enseñó el nombre. ¿Qué les enseñó Jesús? El nombre de Dios. ¿A poco no sabían que se llamaba Jehová?
Sí, pero les está enseñando un nuevo nombre. Si lees todo Juan 14 y no solo un versículo, miren en el 14:7, por ejemplo, Jesús le dice: si me conocieseis a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Es decir, Jesús está diciendo: yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es el Padre, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Te está enseñando que cuando ores puedes decirle: Señor Jesús, y estás hablándole a Dios. Ese es el nombre de Dios. Eso es lo que significa el pasaje completo. Pero tienes que estudiarlo en su contexto. Pero a eso se está refiriendo Pedro. Introducen encubiertamente las herejías, es decir, con versículos bíblicos, pero interpretados erróneamente, sacados de su contexto. Negar al Señor es negar que Jesús es Dios. Pero tienes que abrir los ojos. Usan la Biblia. El falso pastor también usa la Biblia. Dice en 2 de Corintios 2:17: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Siempre hay quien falsifica la palabra de Dios. Nosotros vemos a alguien que usa un versículo y como está usando la Biblia, creemos que es de Dios, pero no es así. La Biblia nos enseña que los falsos también utilizan la Biblia, pero torciéndola, y así nos llevan a la perdición. El diablo se sabe la Biblia. Si vas allá a Mateo 4, cuando tentó a Jesucristo, mira lo que dice el diablo. Por ejemplo, en Mateo 4:5, dice que el diablo le llevó a la santa ciudad, que lo puso sobre el pináculo del templo y que le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y después dijo: porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso dijo el diablo. ¿Y sabes qué? Eso está en la Biblia. El diablo usa la Biblia, pero torciéndola, haciendo doctrinas con un versículo o dos. Esas no son doctrinas de Dios. Mira lo que contestó Jesús: escrito está también. Jesús nos enseña cómo responderle al diablo. Escrito está también. ¿Te das cuenta? Tenemos que leer toda la Biblia para cuando alguien nos quiere enseñar una doctrina con un versículo, nosotros podamos ser como los de Berea, nosotros podamos responder como Jesús: escrito está también. Esto es lo que más utiliza el diablo. Por ejemplo, hoy te dicen que podemos atar demonios y te muestran Mateo 18:18. Eso es todo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y parece que significa eso. Oh, sí podemos atar demonios, como ahorita que vimos Juan 14:13, todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. Oh, parece que sí significa eso, pero cuando lees el contexto, das con lo que Dios quiere enseñar. Un versículo sacado de contexto, así trabaja el diablo. Lee el contexto, mira de lo que está hablando. Por ejemplo, lee de Mateo 18:15 en adelante. Dice: si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si te oye, has ganado un hermano. Dice el 16: si no te oye, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 conste la palabra. Si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y después dice: de cierto te digo, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis será desatado en el cielo. Pero mira el contexto. Está hablando de perdonar o no perdonar a un hermano.
Si un hermano peca contra ti, está diciendo, ¿te das cuenta? No está hablando de demonios. No está hablando de demonios. Sigue leyendo todo lo demás. En el 18:21 se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús, ¿por qué no le diría Jesús: ay, Pedro, no entiendes nada, estoy diciéndote que ates demonios, Pedro? No, pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Está hablando del perdón, pero ¿te das cuenta cómo te engañan? Vas a Juan 10:10 y te dicen: mira, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ay, tristemente te dicen: ¿ves? ¿Quieres robarte el dinero? ¿Quieres robarte el gozo? Hazme el favor. Hoy hay cristianos que dicen que el trabajo del diablo no es mandarte al infierno, sino nomás quitarte el gozo. Unos dicen: no, ya la salvación no se pierde. Y entonces el diablo, no, él nomás quiere quitarte el gozo, que te vayas al cielo, pero que te vayas bien triste. Mira, te digo, la semana pasada decíamos, hay gente que parece que entra, que cruza la puerta de la iglesia y se le apaga el cerebro. Y por eso te engañan. Te dicen que debemos hablar en lenguas y te muestran Hechos 2. Te dicen que no debemos enfermar y te muestran Isaías 53. Por sus llagas fuimos curados. Esto lo oirás. Y lo oirás hasta el cansancio, con un solo versículo sacado de su contexto, así aparte. ¿Qué tienes que hacer? Leer el contexto, hermano. Regresa a la palabra de Dios. La serpiente es astuta. Me robaron, se han metido a mi casa y la han saqueado. Se han llevado de todos y de todo, de mi esposa, mis hijos y de mí. Pero más sorprendente es que le diga que tocaron la puerta y yo la abrí. De mi fiel compañera se han llevado la ilusión que atesora una mujer. A mis hijos vivencias han quitado por la falta de tiempo y por correr. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie, marque un hasta aquí o deje al ladrón, tome el botín. Lo planearon, comenzaron conmigo y acertaron. Fue con falsos conceptos que me ataron. Parecían ser buenos y accedí. Pero más sorprendente es que le diga: hubo quien me advirtiera y no le oí. De mi fiel compañera se han llevado la ilusión que atesora una mujer. A mis hijos vivencias han quitado por la falta de tiempo y por correr. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie,
marque un hasta aquí o deje al ladrón, tome el botín. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie, marque un hasta aquí o deje al ladrón, tome el botín. Gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Y mi celular, por si quieres mandarnos un mensaje cualquier día, es el 818-252-8607. Estamos en segunda de Pedro 2, donde Pedro habla de los falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató. Y de eso estamos hablando, de doctrinas que niegan el señorío de Cristo. Dicen Judas 1:4, Judas 1:4, algunos hombres han entrado encubiertamente, otra vez la palabrita, encubiertamente, disfrazados, como dijo Jesucristo, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice ahí, sigue diciendo Judas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y vuelve a decir, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios y niegan al Señor Jesucristo. Niegan su señorío, su soberanía, al único soberano, dice ahí. Ahorita vimos qué significa Señor: supremo, soberano, amo, Dios, soberano. ¿Sabes qué significa la soberanía? Ser soberano significa tener control absoluto de todo, de todo. Y así es Dios. Así es Jesús. Tiene control absoluto de todo. Dice en Deuteronomio 32:39, vean ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Pero mira lo que dice ahí: yo hago morir, yo hago vivir. Y mira lo que dice enseguida: yo hiero y yo sano. Eso dice Dios. Tú has escuchado hoy gente que dice, no, pero es que Dios no manda los males. Están negando su señorío. Están negando su señorío. Oye, pero ¿cómo lo hacen? Encubiertamente. Te dicen, no, porque Dios es muy bueno. Él no puede mandar males. Y se oye bonito, pero están negando su señorío. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Las dos cosas las hace el Señor. Oseas 6:1. Volvamos a Jehová, porque Él hirió y Él nos vendará. Pero Él hiere y Él sana. ¿Te das cuenta? Ojalá ya estés tomando nota. Búscalos en tu Biblia. Por ejemplo, Primera de Samuel 2, del 6 al 7. Primera de Samuel 2, del 6 al 7. Dice, Jehová mata. Imagínate lo que dice. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Y mira lo que dice enseguida. Jehová empobrece y Él enriquece. Dios, eso significa que es soberano, que tiene control absoluto de todo. Él es el que enriquece a las personas y Él es el que las empobrece también. ¿Te das cuenta? Porque hoy nos quieren decir que Dios es solo la mitad, la bonita, ¿no? Dios quiere sanarte, Dios quiere hacerte rico. Y el diablo
Ahorita veíamos, Dios, el diablo quiere quitarte el gozo, el diablo quiere quitarte el dinero, el diablo quiere mandarte al infierno, nada más, mi hermano. El diablo quiere torcerte la Biblia, el diablo quiere que conozcas a un Dios a medias. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que conozcas a un Dios que solo hace las cosas buenas, nada más. Y que las otras se las achaques a él, al diablo. ¿Cuál es el problema de esa enseñanza? Que creer en un Dios incompleto, un Dios que solo manda cosas buenas, es un Dios falso. Y un Dios falso no lleva al cielo. Y es negar la soberanía del Señor. La soberanía. Aquí es importante pensar en lo que decíamos ahorita en 2 de Corintios 11. Te van a predicar otro Jesús, te van a predicar otro evangelio, te van a predicar de otro espíritu, te van a decir, tú lo vas a escuchar. Tú ya lo has escuchado en iglesias, en todos lados. Jesús no manda males. Si Jesús es bueno, ¿cómo nos va a mandar enfermedad? El diablo es el maldito, es el perro que enferma. Es lo que te dicen, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Pensar que es el diablo el que enferma. Y después que tiene que venir a Dios a ayudarnos. Es decir, otra vez, encubiertamente, que Dios no es soberano. Que tenemos un Dios que no tiene el control. Que tenemos un Dios que se distrae. Tú lo puedes escuchar bonito, pero es una doctrina del diablo. Decir que Dios no manda la enfermedad, decir que Dios no tiene control sobre el desempleo o sobre cualquier prueba, es decir que no es soberano. Y eso es lo que te enseñan hoy, con labia, con palabra. Dicen unas, ¿cómo Dios te va a querer enfermo? ¿De qué le sirves enfermo? Él te quiere sano, y te quiere sano y rico. ¿Verdad que lo has escuchado? Y lo vas a seguir escuchando. Pero eso es negar su soberanía. Soberano quiere decir que está por encima de todo. La Biblia dice en Mateo 10:29, márcalo en tu Biblia, no cae ni un pajarillo si no es la voluntad de Dios. No vuela una mosca en este mundo, mi hermano, si no es la voluntad del Todopoderoso y del soberano Dios. Isaías 46:9, yo soy Dios, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El universo existe porque Dios lo quiso así. La historia ocurre y continuará ocurriendo conforme a lo que Dios quiere. Él no tiene competencia, Él no tiene igual. ¿Por qué te vuelvo a decir esto? Porque los que creen que Dios no manda los males, dicen, esas son obras del diablo. Están exaltando al diablo. Lo estás haciendo al nivel de Dios. Y no es así. Y no es así. Cuando te estoy diciendo que Dios tiene control de todo, eso incluye al diablo. Al diablo. Ellos te pueden decir, pero mira, aquí se ve que el que enferma es el diablo. Sí, pero mira bien la Biblia. Mira bien la Biblia. Hoy creemos que el diablo anda enfermando y luego Dios anda sanando al que el diablo enferma. El diablo te deja sin empleo y Dios anda bien ocupado limpiando toda la mugre que hace el diablo. Pero no es así. Pero no es así. Mira otra vez Deuteronomio 32:39. Mira que yo soy, no hay dioses conmigo. Dice el Señor, yo hago morir y yo hago vivir. Cuando te digan, no, Dios no puede hacer males, menciónales Deuteronomio 32:39. Yo hiero y yo sano. Menciónale Lamentaciones 3:37. Lamentaciones 3:37. Mañana o pasado, cuando escuches a alguien que dice, no, Dios no hace esas cosas, dile que dice la Biblia en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel o aquella que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Te das cuenta?
tiene lógica, pero tu lógica exalta al diablo. Es como si el diablo y Dios fueran iguales, y no es así. La doctrina de la Biblia es esta: te guste o no te guste, Dios es soberano. Dios tiene control absoluto de todo, hasta del mismo diablo. El diablo está controlado por Dios. El diablo no hace nada sin que Dios se lo mande o se lo permita. No puede. No puede. De ese tamaño es el Dios verdadero. No es el Diosito que hoy predican estas iglesias. No es el Diosito que tiene que andar limpiando todo lo que echa a perder el diablo. No es el Diosito que anda detrás del diablo a ver qué hace para él corregirlo. ¿Te das cuenta en el Diosito que crees? La doctrina verdadera. Y Dios mismo no tiene empacho en decirle. Y no importa si lo entiendes o no. Dios dice: yo mando todo. Nadie mueve un dedo sin mi permiso, ni siquiera el mismo diablo. El diablo es un esclavo de Dios. El diablo es un juguete de Dios. Eso dice la Biblia. Ahorita te lo voy a mostrar. El diablo es un juguete para Dios. El diablo no actúa por su cuenta. En Lucas 8:31 se ven unos demonios, dice la Biblia, que le rogaban que no los mandase al abismo. Le rogaban. ¿Por qué no se salieron y ya? ¿Por qué no se salieron y ya? Porque no pueden moverse solos. Nunca viste en la Biblia un demonio que le dijera: ¿no me salgo? No, los demonios obedecen al jefe. Y el jefe es Dios, jefe de todos. En Lucas 22:31, Jesús le dijo: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no los zarandeó y ya? Tiene que pedir permiso. Y luego mira lo que hizo Jesús. ¿Lo ató? ¿O Pedro qué le dijo? No importa, Jesús, échamelo. Yo acá lo ato y lo reprendo. Acuérdate que tú me diste la autoridad, ¿te acuerdas? ¿Te das cuenta qué tonterías nos están enseñando en las iglesias? Jesús le dijo: estoy orando por ti para que tu fe no falte. ¿Y sabes qué le pasó a Pedro? Fue zarandeado. Pasó lo que el Señor dijo que iba a pasar. ¿Te das cuenta? Pero mira cómo el diablo no se manda solo. El Señor tiene control. Dios controla todo, hasta el diablo. Apocalipsis 22 dice que Dios prendió al dragón, que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Él lo ata. Él lo ató. Entonces, ¿a quién andas atando tú? ¿A quién andas atando los domingos? Y luego hoy las iglesias los atan, los desatan, los vuelven a atar. Cada domingo los atan. Y cada domingo la misma señora cae endemoniada. Cada domingo. ¿De qué se trata, mi hermano? ¿De qué se trata? Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Dios es el que lo ata. Dios es el que lo desata. Nadie más lo puede hacer. Dios tiene control de todo, de todos, hasta del mismo diablo. Éxodo 4:11, y de las enfermedades. Mira qué dice Éxodo 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién hizo al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Él está diciéndolo. Él no tiene un empacho en esconderse. Lo voy a hacer ciego, pero no digan que fui yo. Échenle la culpa al diablo. Él dice: yo lo hice. ¿Y cuál es tu problema? Dios manda la enfermedad al que quiere y la quita cuando Él quiere. Dios envía la prueba, Dios envía el desempleo, Dios envía la situación que estás pasando, Dios envía los terremotos, Dios envía las inundaciones, Dios envía los accidentes. Dios tiene control absolutamente de todo absolutamente. Es lo que pasa en Job, es el mayor ejemplo, lo que pasa en Job. ¿Qué ves en el libro de Job? ¿Cómo viene Satanás y le pide permiso de tocar a Job? Y cuando Dios se lo da, le dice hasta dónde puede llegar, nada más. El diablo no actúa sin permiso y el diablo no puede desobedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia.
Mira ahí mismo en Job. Oye, ¿quién destruyó a Job? ¿Quién le quitó a los hijos? ¿Quién le quitó el ganado? Pues es el diablo, ¿no? Pero mira lo que dice Job 2:3. Es Dios mismo hablando. Dice: Jehová dijo a Satanás, otra vez le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que retiene aún su integridad? Mira lo que dice ahí enseguida, por favor léelo. Job 2:3. Aún retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste para que lo arruinara. Dice Dios: tú me incitaste para que yo lo arruinara. Yo lo arruiné. ¿Quién arruinó a Job? Dios. Dios dice que él mismo lo arruinó. Oye, pero se ve el diablo que fue el que lo arruinó. Sí, pero ¿quién le dio permiso? Nada llega a nuestra vida sin antes haber pasado por las poderosas manos de Dios. No te equivoques. Ni el diablo se atreve a desobedecer a Dios. Imagina el tamaño de este Dios. Imagina el poder de este Dios. El diablo no se atreve a desafiarlo. No te equivoques. La Biblia enseña que las pruebas, todas las pruebas vienen de Dios. Oye, aunque a veces usa a un gato que tiene ahí, que es el diablo, para mandarlas, pero el jefe, el autor intelectual, es Dios. Dios enferma, Él sana también. Job dijo: Dios da y Dios quitó. Y Lamentaciones dijo: ¿quién será aquel que diga lo contrario? Tú lo vas a escuchar. Tú lo vas a escuchar en estos días en todos lados. Dios no puede hacer eso. Está negando el señorío de Dios. Jesús es Señor y Dios es soberano. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora. Regresiva. Esto es ABC Noticias. Monterrey y su metrópoli. Integrantes del colectivo Únete Pueblo iniciarán un análisis de las condiciones que prevalecen en el sistema de transporte público del Estado, como el estado mecánico, eléctrico y cantidad de unidades y rutas. Así lo señaló Rocío Montalvo, líder de este movimiento. Bueno, como cada 6 meses la agencia está obligada a entregarnos lo que vienen siendo los estados físicos, mecánicos y eléctricos de las unidades del transporte urbano. Ahora nos dieron un adicional, lo que nos habían estado entregando en meses anteriores era transporte metropolitano. Hoy nos entregaron transporte regional, transporte suburbano y ecovía. Por ejemplo, nos encontramos que de 142 rutas que teníamos en enero, hoy aumentamos a 150 rutas. De 5.300 camiones que teníamos, ahorita ellos nos están reportando 4.300 camiones.